Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Mirá Montevideo. Ya estamos en viernes, se viene el fin de semana. Parece que se viene bastante frío, pero va a haber solcito. Entonces eso no está tan mal. Bueno, hoy se viene un programa impresionante. En un ratito Jorge Temponi nos va a traer una nota sobre la historia de la Avenida del Libertador. Va a estar charlando con la arquitecta Laura Alemán. Vamos a tener la historia del Palacio Legislativo, de otros edificios, así que va a estar buenísimo. Y en el segundo bloque yo voy a estar conversando con el músico Fernando Cabrera. En este ciclo que estamos haciendo los viernes de presentar videoclips que muestran lugares de la ciudad de Montevideo, bueno, vamos a estar charlando sobre el videoclip de su tema Oración. Así que ya van a ver qué lugar más lindo que eligieron para filmarlo. Y bueno, ya le doy la bienvenida a nuestra querida Morena Ferreira, que este viernes nos trae arte, ¿verdad? Muy buenas tardes, More, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Noé. Muy bien, ¿y vos? Por suerte, muy bien. Muy bien. Admirando un poco de arte en este viernes. Ya te veo, ya te veo. Bueno, contanos con quién estás y qué estás haciendo ahí. Mira, estoy en la Galería Cipaz, en Bartolomé Mitre, 1395. Estoy con Ricardo Lanzarini, que hoy está presentando su obra acá. Ricardo, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Muy bien y muy contento de poderme comunicar con todos los televidentes y bueno, y feliz de conversar contigo. Contame cómo se llama esta obra y de qué se trata. Bueno, la muestra se llama Yo visité Ganímedes y bueno, el título remite a un libro que yo leí en mi adolescencia, que tenía ese título, y que era un relato de ciencia ficción que hablaba de la avenida de extraterrestres, y que a mí me impresionó mucho. Y puedo llegar a decir que en mi generación pegó mucho esa lectura. Y bueno, me impresionó mucho el realismo también que tenía, ¿no? Se trataba de una persona, era en el año 1972 el libro que salió. Yo lo debo haber leído en el año 1975, 76, y trataba de una persona que desapareció por una semana, dos, una cosa así, y cuando regresó y lo vieron, fueron a buscarlo, lo encontraron, y él dijo que había estado en Ganímedes, y que Ganímedes era un lugar increíble, que, bueno, que tenía una superación moral, material, las personas que habían huido de un lugar, que los habían ocupado otros grupos y se habían ido a Ganímedes y habían desarrollado una sociedad justa, bueno, fantástica. Así que el nombre representa lo sobrenatural, digamos. Sí, pero te cuento que eso fue, por eso te decía el año, 1972. Entonces, también eso pasó cuando estaba armando la muestra aquí, bueno, se me cruzó la idea de este libro, me vino así como por azar. Y entonces me di cuenta que a la distancia, qué increíble, dije, por un lado estaba todo el delirio del libro que había leído, y por otro lado empezaba a entender la realidad de ese momento, ¿no? Entonces también ese libro se cruzó con toda Latinoamérica, los problemas políticos, sociales, las dictaduras, en fin, las luchas. Entonces, Y de ahí los personajes que aparecen en tus obras. exactamente. Entonces ahí, cuando estaba haciendo la muestra, agarré y dije, qué increíble esa relación de delirio, que era la cabeza de una persona en formación, con todos esos datos de la realidad y de la ficción y del delirio de los extraterrestres. Y qué increíble que en este tiempo de pandemia, donde por lo general mis personajes, que son personajes del poder, en los cuales yo visito imaginariamente en su cotidiano vivir, que los veo como personas alejados de sus personajes
o dialogando con los personajes que tienen que cargar sobre sus hombros, mientras que la vida les degrada físicamente su propio físico, viven como nosotros, pero a su vez están como condenados a dar un discurso, un político, en fin, toda esa gente. Me la imaginaba tan metida en la estructura del sistema y todo, me lo imaginaba en tiempo de pandemia con la locura del romper todo eso y salir, ¿no? Entonces asociaba ese momento de Ganímedes con este momento, ¿no? Y por eso te digo, mis obras, mis personajes, en este caso están, hay muchos curas, papas, está el papa, militares, burócratas, gente común, en fin, políticos. Mis personajes pueden ser muchos personajes. Eventualmente me refiero al papa en el sentido de que es un personaje que da discursos y que tiene relación con lo trascendente y al mismo tiempo con lo cotidiano, con lo inmanente, con lo de todos los días. Entonces, por ejemplo, me parece un drama muy significativo de lo que es la actualidad, los medios de comunicación, hablar de Dios y salir a los medios de comunicación, y irse a la casa, y ir al baño, todo ese tipo, Lo humano de los personajes, lo humano de esos personajes. Entonces me parecía, es como mi mundo, el que yo me meto como a observar y a sacar un poco desde mi imaginación todas esas paradojas que, bueno, que están expuestas en la obra. ¿Qué técnicas utilizás? Bueno, yo me defino como que hago dibujo. O sea, yo pienso toda mi obra desde el dibujo, ¿no? No es una ilustración, no es ilustrar. Dibujar es ponerte en problemas de tiempo, de espacio, de tensiones, ¿viste? La línea. Viste que mi trabajo a veces son muy gestuales y están todo el tiempo como dando latigazos de toques de lápiz o de tinta a gran escala, algunos, y que tienen que contener esa tensión que la historia requiera, ¿no? No es hacer un dibujito, sino es meterte en todo un problema espacial, temporal, de exigencia permanente, de búsqueda del movimiento más perfecto que, bueno, que moldee esa historia, ¿no? También hay pequeño formato, donde el problema del tiempo en mi obra es como significativo, ¿no? Que tenés estas obras también que están en un tamaño muy miniatura, que solo se ve con una lupa y los haces así también, ¿verdad? Sí, exactamente. Los hago desde siempre. Esa también es una característica de mi obra, que puede ser mural de tamaños 6 metros de alto, 6 por 6, a miniaturescos como entrar en un librito de hojillas de tabaco, que es un dibujo que en realidad vengo haciendo desde hace 30 años. Es decir, los libritos Hop han servido como un laboratorio de pensamiento, porque los tengo todo el día, porque me resuelven una cantidad de problemas prácticos, pero a su vez tienen una densidad de dibujos con esa cantidad de espectralidad que da una imagen tras otra en ese papel arroz que la gente usa para fumar. Bueno, yo los uso para hacer una biblioteca que ojalá dure por la eternidad, ¿no? Son tus libretitas. Son casi libretas de anotaciones, pero ya te digo, considero que es mucho más porque hago todo, ahí pienso todo mi arte, lo grabo en mi mente y después cuando lo voy a desarrollar en la pared, que hago también instalaciones donde dibujo directamente en las paredes, cada vez que voy a una bienal, por ejemplo, pido un lugar vacío y lo dibujo completamente en el lugar mismo y después lo borramos en ese lugar. Y queda en la memoria de la gente. Es transitorio. Pero al mismo tiempo, toda la investigación para que haga esos dibujos en la pared, tiene que haber miles de los otros dibujos donde uno graba toda esa densidad de los personajes, los investiga y después los pones. Pero siempre cuando voy a distintos lugares, lo interesante es que me nutro también de la cultura de esos lugares. Y siempre tienen una vuelta de tuerca nueva, porque ese país, si voy a Moscú, si voy a Sydney, si voy a Panamá, Puerto Rico, siempre hay un toque que es del lugar. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y esta obra la has desarrollado durante varios años, me contabas. Sí, puedo decir que comencé en 1992 y desde ahí ininterrumpidamente seguí haciendo arte, ¿no?
Y bueno, y es muy interesante también, a mi modo de ver, muy interesante, las dificultades que genera el Uruguay, ¿no? Porque, digo, Uruguay tiene unas características con el arte particulares, como todos los países lo tienen, pero Uruguay tiene algunas muy complejas. Y entonces, en mi obra, creo que la experiencia que me ha dado el arte es que tuve que encontrar formas para poderlo realizar. Entonces, siempre quizás la posibilidad de haberlo hecho por 30 años ininterrumpidamente y haberme dedicado al arte y haber sobrevivido, tiene que ver con esa idea de siempre encontrar el nexo con mi vida diaria, ¿no? No me importaba lo que se hiciera por otros lados, yo seguía con mis objetos materiales que me permitían, como en el caso de las hojillas de tabaco, o de recurrir para hacer mis esculturas a los talleres de bicicleta, por ejemplo. Eran cosas que yo las podía hacer. Y entonces, con mi imaginación buscaba que generaran el discurso contemporáneo, pero son cosas que yo tenía a mano. Y eso fue lo que me salvó también, para poder hacer arte. Claro, y sin duda tu dedicación y tu entrega a esto también, obviamente. Ricardo, para ir redondeando, contanos qué días podemos venir a ver la obra y a qué hora. Bueno, está abierto de lunes a sábado y está desde las 11 a las 18. Bien, ¿y podemos ver las obras en alguna página? Me contabas que en cipaz.com pueden ver las obras, ¿verdad? Sí, exactamente. Entrando a la página de la galería, cipaz.com, como tú dices, ahí está todo el archivo de mi trabajo y se puede ver estas obras y otras. Pero lo mejor es que vengan a ver las obras en la realidad. Es muy interesante ver los distintos tiempos del mismo dibujo, cómo ha ido variando también, ¿no? Y cómo ha ido tomando otra relación con la realidad de que cada momento, con lo que la obra ha dialogado en cada momento, ¿no? Muchas gracias, Rick. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces les invito a que se vengan a la Galería Cipaz en Bartolomé Mitre 1395 y se entreguen a esta experiencia de arte con este artista Ricardo Lanzarini. Muchas gracias. Podemos volver a estudio cuando quieran. Bueno, lindo para ir a visitar mañana, por ejemplo, sábado, que uno tiene tiempo libre, ¿verdad? Algunos, por lo menos, los que los sábados no trabajamos. Bueno, seguimos con arte, porque ahora se viene el arte de pensar una ciudad a futuro, y creo que eso tiene que ver con la Avenida del Libertador, y es la historia que nos trae Jorge Temponi este viernes. Muy buenas tardes, Tempo, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Campo? Buenas tardes para usted y para todas y todos. Recién en este momento el manto de la noche está cayendo sobre Montevideo, por lo cual se está notando de manera fehaciente cómo se van alargando los días, verdaderamente. Siempre a las 6 la salida al aire ya nos agarraba apenas entrada la noche, pero noche, ahora es todavía tardecita. Bien ahí. Bueno, sí. Bien ahí, porque yo no lo veo porque estoy acá adentro. Claro, por eso te reporto, porque sé que te doy una alegría también en este alargamiento de los días. Alargamiento diurno. Campo, vos sabés que este era un gusto que me quería dar, ¿no? Yo tengo una relación personal con Avenida Libertador, viví una parte de mi infancia sobre Libertador, ahora estoy a 20 metros de Libertador, y es una avenida que me ha acompañado y que claramente está vinculada desde lo histórico y desde lo urbanístico al Palacio Legislativo. La Avenida del Libertador es la gran, ancha, vistosa unión entre el Palacio Legislativo y la Avenida 18 de Julio. En resumen, eso es Libertador, que antes se llamaba, por supuesto, Avenida Agraciada, igual que la Agraciada, o sea, era la misma avenida que después salía para allá atrás, después pasó a llamarse el tramo de 18 al Palacio del Libertador. Así que fui rastreando con quién hablar de este tema de la historia del Libertador, vinculada al vallismo, al palacio, y finalmente di con la persona idónea, la arquitecta Laura Alemán, que además de arquitecta es docente e investigadora fuertemente en los temas históricos de la ciudad, lo urbanístico histórico. Así que tuvimos esta charla con ella frente a la puerta, a la explanada
del Palacio con Avenida Libertador como perspectiva de fondo. De hecho, allá en el fondo, chiquitito y bien en el centro, si uno sigue la perspectiva de los árboles, se ve el edificio Rex, que es donde funciona la Sala Citarrosa, en la Plaza del Entrevero, ¿no? Y estuvimos en la Sala Citarrosa esta misma semana. Bueno, todo se va uniendo en la ciudad. Vamos al encuentro de Laura Alemán para hablar de esta, para mí, fascinante historia, la historia del Libertador. Laura, si te pregunto cuál es la historia de Avenida del Libertador, ¿por dónde empezarías a contarla? Bueno, es una historia larga, ¿no? Es difícil así resumirla en unos pocos minutos, pero digamos que, bueno, ahora estamos en la puerta del Palacio Legislativo, ¿verdad? Capaz que es un buen comienzo, digamos. La Avenida Graciada como tal era el viejo camino al Paso Molino, ¿verdad? En épocas anteriores. ¿Qué pasa? Cuando se hace el Palacio Legislativo, que tiene un proceso muy largo también porque es un concurso del año 1902, y se inaugura en el año 25, ¿verdad? Es decir, que tiene unos cuantos años de proceso de, bueno, concurso, proyecto, ajuste del proyecto, bueno, con la figura de Valle y Ordóñez ahí como principal impulsor, ¿verdad? Primero como senador y después como presidente. Cuando se hace el palacio, eso implica toda una regularización de esta zona, es decir, tirar abajo una cantidad de edificios, reordenar todo el entorno, las manzanas, crear esta zona desplanada, ¿verdad? Darle aire, darle espacio. Y el segundo arquitecto que interviene en el palacio, que es Cayetano Moretti, que era un italiano, al igual que el proyectista original, que era Meano, que era italiano, Moretti lo que hace es plantear un proyecto para la Avenida Graciada, o sea, hacia aquel lado, de 30 metros de ancho, que llegaba más o menos hasta la Avenida Rondó. En el año 28, en 1928, se propone lo que se llama el Plan Fabini, que fue un plan de iniciativa pública que lo propuso Juan Pedro Fabini, que era el presidente del Consejo Administrativo de Montevideo. En ese plan aparece ya la propuesta de Avenida Graciada tal como la conocemos hoy, digamos, ¿no? Por lo menos en sus líneas generales, es decir, una gran diagonal que vinculaba el Palacio Legislativo con la principal avenida, con 18 de julio, con una propuesta donde la Avenida Graciada o Avenida Libertador ya tiene 40 metros de ancho, ¿verdad? Y lo interesante acá es que eso no es un capricho, no es una locura que se le ocurre a Fabini, digamos, sino que eso tiene antecedentes, tiene un modelo detrás, un modelo urbano, que es el modelo que básicamente se aplica en París a fines del siglo XIX. Antes de irnos a París y ver ese modelo, cuando surge entonces el proyecto de una avenida 40 metros de ancho con estas características, ya el palacio estaba pronto y funcionando, pero tampoco hacía demasiado. No, se había inaugurado en el año 25 y el plan de Fabini es del 28, o sea, son apenas 3 años, ¿verdad? En esos años, bueno, en el 25 se hace también la Rambla Sur, que aparece después también en el plan de Fabini, y la avenida, entonces Avenida Graciada y ahora Avenida Libertador. El palacio era justamente, era previo, ¿verdad? Y además era un poco el origen de esto, porque ¿cuál es la idea? Vincular un punto singular, un edificio singular, como es el Palacio Legislativo, con la principal avenida de la ciudad. Esa vinculación se concibe ante todo como visual por un tema estético de la ciudad o de circulación. Eso es parte del modelo de que estábamos hablando, digamos. El modelo ese que viene del gobierno de Napoleón III en Francia, ¿verdad? Él tenía, la persona que hace esto es el barón de Haussmann. El barón de Haussmann hace en París una cantidad de... digamos, impone a la traza medieval de París una serie de diagonales, grandes avenidas, rectilíneas, muy anchas, que son los famosos bulevares parisinos. Entonces, en ese modelo la idea es vincular justamente puntos o nodos singulares de la ciudad. En este caso es lo mismo, o sea, tenemos un gran foco nuevo, un gran templo laico, que es el Palacio Legislativo, que es el emblema de la democracia, del vallismo, y de alguna manera ese edificio no puede estar digamos, aislado, tiene que estar vinculado con una gran perspectiva, con una gran, digamos, con aire, con espacio y con una gran capacidad de ser vistos desde otros puntos de la ciudad y por supuesto desde la principal avenida. Por eso entonces esta diagonal, que en realidad si se ve en la foto aérea, se ve cómo corta todo el tejido, digamos,
es la gran diagonal francesa que tenemos en Montevideo, que en vez de, digamos, superponerse a una trama medieval, se superpone al viejo damero hispánico, a la malla española que teníamos acá previamente, ¿verdad? Si hay algo que me encanta es esa vista desde la Plaza del Entrevero hacia Avenida del Libertador, ¿no? Y ver allá arriba, bueno, que veíamos esa misma imagen allá arriba, el Palacio Legislativo es hermoso, es decir, acá se pensó muy bien todo, ¿no? Sí, sí, con la ayuda topográfica de esa avenida que Claro. baja para volver a subir con la plaza y el palacio en las puntas, ¿no? Y algo que me gusta, hablando de cosas que nos gusta ver, si hay algo que me gusta ver, son esas fotos antiguas de lugares que uno tiene recontra incorporados en su vida hoy, ¿no? Yo, por Y ejemplo, ver cómo han de- cambiado. La del Palacio Legislativo, cuando todavía no estaba terminado, pero que estaban las columnas, y eso nunca la había visto, la vi Yo ahora. tampoco. Está muy bien vestida la nota también. Un aplauso para Sí, nuestro pero- editor. Y, muy bien, Martín Touriño es un editor de primer nivel mundial, sin exagerar, y agradecemos a Laura mismo, Laura Alemán, que además de prestarse a la charla, nos pasó varias de las imágenes que hemos utilizado, las otras Buenísimo. en un esfuerzo de producción se fueron consiguiendo también. Bueno, venga, a la parte 2 de la charla, hablamos de expropiación, de política y ciudad, de edificios importantes a lo largo de la Avenida del Libertador, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, y de la Ahí Plaza está Farín. el de ANCAP también, ¿no? Perdón. Vamos, Ahí se vamos. menciona, mire, vamos allá. Dale. Con este ancho y en todas estas cuadras también capaz hubo que expropiar, demoler, hacer lugar para que esta diagonal cortara con este ancho, este espacio. Eso estuvo todo muy planteado, digamos, estuvo previsto. O sea, el mecanismo de la expropiación se aprobó explícitamente, deliberadamente, para poder concretar este proyecto. Es decir, que fue todo a través de la expropiación y con un mecanismo financiero que derivaba de la Comisión Financiera de la Rambla Sur, que fue la misma que propició la obra de la Rambla Sur, ¿verdad? Son procesos donde el reemplazo de un paquete edilicio por otro lleva tiempo y es paulatino, no es de un día para el otro, ¿no? Salvo casos excepcionales, digamos. Pero bueno, ese esquema que hay detrás es el del Gran Boulevard, el de la Gran Avenida, que también tiene connotaciones ideológicas, podríamos decir, ¿no? Es la ciudad limpia, la ciudad sana, la ciudad bella. Era toda una forma de ver la ciudad que venía de Europa, no solo de Francia, también tiene antecedentes en otros lugares, en otros países, ¿verdad? Y que se vincula a esas ideas esteticistas, higienistas de la Europa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Después de ese proceso largo, más o menos en qué década, en qué año, en qué época, termina siendo la Avenida del Libertador que más o menos conocemos con modificaciones menores al día de hoy. Y mirá, en el año 39, 40 ya se convoca al concurso para la Plaza Fabini, ¿verdad? Es decir, no para la Plaza Fabini, el concurso, esto lo digo desde hoy, pero en realidad era el concurso para resolver el encuentro entre la Avenida Agraciada en aquel momento y 18 de julio. Es decir, que ahí ya estaba prácticamente consolidado por lo menos la traza de la avenida. Ahora, a nivel edilicio, digamos, del marco edificatorio de la avenida, eso fue un proceso largo también. Tenemos una cantidad de edificios que marcan eso. Por ejemplo, la sede del IPA, la vieja Universidad de Mujeres, que es del año 35. Después tenemos el Banco de Seguros, el edificio de ANCAP. Es decir, una cantidad de obras importantísimas, obras muy importantes de la arquitectura uruguaya, que sobre todo en los años 30 y 40 terminan dando forma a esta avenida, ¿no? Más adelante, en el 50, tenemos el edificio Agraciada, que es donde estaba Pluna, donde estaba la Alianza Francesa. Ya hoy está, digamos, frente a lo que es la Plaza Fabini, ¿verdad? Pero la Plaza Fabini no fue concebida como plaza en el concurso, digamos. Se trató de buscar esa solución y a ese concurso se presentaron varias propuestas, ¿no? Había algunas, como la de Gómez Gabazo, que planteaba seguir Agraciada hasta San José. Era una resolución meramente vial.
Había otras propuestas como la de Países Reyes que le daban como un remate monumental, edilicio, muy importante. Y había una propuesta que sí planteaba una plaza, pero de forma circular. Y recién en los años 60 hay un proyecto del arquitecto Masobrio, que era el director de Espacios Públicos, 64 creo que es, que empieza ya a perfilar lo que es hoy la Plaza Favini, que luego se llama Plaza del Letrero porque se le incorpora la escultura de Belloni, ¿verdad? Para cerrar, a nivel arquitectónico, urbanístico, ¿cómo podrías resumir desde tu punto de vista, y ahora te pido opinión, las fortalezas y debilidades de esta Avenida del Libertador, los pros y los contras? Como me dedico a la historia, a mí me gusta pensar que es una de las pocas huellas que tenemos nosotros de aquel modelo haussmanniano que vino de Francia y que dejó como su impronta a Montevideo, ¿no? Por eso decía hoy, si mirás esa foto aérea, es impresionante la fuerza que tiene esa avenida, es como una gran cicatriz que tenemos que corta todo, ¿no? Tiene algo un poco violento también. Ahora, por otro lado, como arquitecta, creo que la avenida termina siendo una concentración de calidad arquitectónica que para mí termina siendo positivo, favorable, porque tenemos obras de Arbeleche y Canale, de Arbeleche y Dillero, de Lorente, de la Fernández Lapeirade, de los Campos Puente Tournier. O sea, tenemos una cantidad de, sobre todo, edificios en altura, de edificios colectivos, que en aquel momento eran de renta, que tienen una calidad notable. Entonces, para mí el saldo es positivo. No sé qué hubiera pasado si no se hubiera hecho, pero una vez que está construido el Palacio Legislativo parece difícil negarse a esta vinculación que parece bastante natural, digamos, con la avenida 18 de Julio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y que a veces uno una calle lo ve como una calle, un lugar donde pasar, y tiene una historia detrás tan importante. No, y yo no sabía, muy ignorante, que la Plaza Favini y la Plaza del Entrevero es recién de la década del 60. Bueno, yo tampoco, me sorprendió a mí. Pensé que era muy anterior. Claro, y que surge porque hay que resolver el encuentro de Libertador con 18 de julio. Impresionante, impresionante. Y me quedo pensando, ¿no?, en la cantidad de saberes, sensibilidades y trabajos de personas que terminan dándole forma y contenido a una ciudad. En este caso, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En este caso, algo muy grande. Nos dimos hoy un chapuzón de urbanismo y de historia del urbanismo, ¿no? Que es como, bueno, otra forma, una linda forma de viernes en este caso de decir, mira Montevideo, mira Avenida del Libertador. Y te voy a decir también así, mira Montevideo, porque me vas a envidiar en el segundo bloque. Sí, Campo, siempre. ¿Sabes Siempre que alguien habla, cuando alguien habla con Cabrera, lo estoy envidiando inmediatamente. Me imaginé. Bueno, que tengas buen fin de semana, Tempo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Igualmente para vos, y como por un bulevar francés o como por una avenida del Libertador, rumbeamos a la pausa para después, como un templo de nuestra cultura y no de las leyes, encontrarnos con el gran Fernando Cabrera. Ya lo dijo Jorge Temponi, ¿qué más tengo para decir? Vamos a la pausa. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver su escondite. Lo que fuimos, el tiempo está después. Oración es el nombre de una hermosa canción de Fernando Cabrera que está en su álbum 432 de 2017, y al siguiente año, en 2018, sale el videoclip de esta canción que lo dirige Pablo Dota, el director de la icónica película uruguaya El Dirigible, de la que Fernando Cabrera hizo la banda sonora, pero ahí ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, el clip de este tema, del tema Oración, está filmado en un hermoso edificio que tiene nuestra ciudad, que es el Club Círculo de Armas de Montevideo, un edificio de fines del siglo XIX. Y entonces, un poco sobre este clip y otras cosas que importan, vamos a conversar con Fernando Cabrera, a quien ya le doy la bienvenida a Mirá Montevideo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Noelia? Muy bien, muy contenta de tenerte en el programa. Bueno, ¿cómo aparece la idea de este clip de Oración, que es en este Círculo de Armas, en las clases, digamos, de esgrima, que también se imparten allí hasta ahora? ¿Cómo aparece esa idea? Fue una idea
a mi modo de ver, genial de Pablo Dota, de la cual yo me enteré cuando él ya tenía arreglado y había hablado con la gente del club, con los estudiantes de esgrima, y también, porque está todo mezclado, se habrán dado cuenta, con bailarines, toda una cantidad de gente, alumnos de Carolina Besubiesky, que hizo la coreografía, preciosa coreografía. Entonces hay una mezcla ahí muy linda, que yo fui el primer sorprendido cuando la vi, porque no sabía nada, fue como una sorpresa. Una mezcla de deporte y danza, ¿verdad? Deporte y ballet, hermosamente resuelto por Carolina, la coreógrafa. La verdad que a mí me encantó cuando lo vi. No tenía mucha idea de cómo venía la cosa y me encontré con esta belleza que francamente me choqueó. Es hermoso. ¿Y vos ya conocías el lugar? ¿Conocías el edificio? Una vez, pero hace muchísimos años, había ido allí con un amigo, pero no tengo un gran recuerdo. Entré y salí, ¿viste? No tengo un claro recuerdo. Sé que tal como un poco se ve ahí, hay toda una carpintería excelente, ¿viste? Muebles muy lindos de otras épocas. Sí, que la carpintería esa que reviste unas paredes es original. Sí, exactamente. Y bueno, y en otros momentos también está filmado, se ve la bahía de Montevideo. Y vos que sos un hombre que ha curtido la ciudad, ¿no? En un momento fuiste taxista, en tus canciones hay muchas vivencias en lugares de Montevideo, barrios que nombrás, calles que nombrás. ¿Qué descubriste en esos tiempos de tu ciudad que te haya impactado para bien o para mal? Yo tengo un gran amor por Montevideo que me viene de la infancia, me viene a través de mis abuelos y mis padres. O sea, el hecho de que yo haya sido luego taximetrista, bueno, es algo que sucedió mucho después en mi vida, cuando yo tenía 20 y pico de años, pero ya de chico, de niño, tenía mucha relación y conocía mucho la ciudad. Y luego, en la adolescencia, o al final de la infancia, me empecé a animar a andar solo por todos lados en bicicleta. Mira. Entonces, más todavía, profundicé el conocimiento de la ciudad, los barrios, incluso toda la parte de los bordes de la ciudad, no solamente lo más céntrico, los barrios más conocidos. Yo empecé a recorrer todo Montevideo rural también. Mira. Y era un gran ciclista, tenía muy buenas piernas. Y me acuerdo que yo en un momento podía estar en Santiago Vázquez, ¿viste? O en Punta Espinillo, y un rato después estaba en el Puente Carrasco, ¿no? O estaba en Manga y iba hasta el buceo. Me recorría toda la ciudad. Y años después, como tú dijiste, trabajé 1 año y medio de taximetrista, con lo cual ya hice una especie ya de curso acelerado de conocimiento de la ciudad, ¿no? ¿Y cómo has visto la evolución? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué ha empeorado? No solo Montevideo, también los que la habitamos. Bueno, mirá, las dos cosas. Yo he visto, por un lado, que ha empeorado, o que muchas cosas han empeorado, y también he visto que otras cosas han mejorado. Es un poco difícil porque la ciudad es un organismo tan complejo y tan móvil, que tiene una vida propia permanente, que generalmente se le escapa de las manos incluso a los propios urbanistas y expertos que tratan de más o menos llevarla adelante desde la intendencia o desde el sector del ámbito privado. También recién escuchábamos a esta querida amiga, gran experta, Laura Alemán, una persona que sabe mucho de Montevideo, muchísimo más que yo, por supuesto. Pero bueno, yo vi la ciudad empeorar en algunos aspectos, en tantos años que ya he vivido, y también mejorar. No sé qué detalles darte, pero fui testigo de un gran deterioro, sobre todo en los barrios de los bordes de la ciudad, o mejor dicho, un crecimiento de los asentamientos y los barrios más humildes en condiciones muy malas. Y también he visto, bueno, un deterioro también arquitectónico que se da en el hecho de cómo se han destruido y tirado abajo una cantidad de edificios y construcciones que eran excelentes, emblemáticas.
Y después también he visto en muchas, ya en distintas administraciones, mejoras que la municipalidad va haciendo, ¿no es cierto? En distintos aspectos, cosas que tienen que ver con la caminería, con los desagües, con, yo qué sé, mejorar los pavimentos, plazas, parques. Me da la impresión de que Montevideo cuenta con un muy buen plantel de gente en el aspecto de los parques y paseos públicos. Yo veo que hay un gran cuidado, que se replantan flores y plantas por todos lados, que están cuidadas. Es una cosa que siempre observé eso, siempre me gustó. Qué bien. Fernando, bueno, finalmente se viene la presentación de Simple en el Auditorio Nacional Adela Larreta el 1 y el 2 de agosto. ¿Cómo te venís sintiendo con eso, no? Después de tanto tiempo de que la música no pudo salir a encontrarse con el público en vivo. Bueno, me tengo que tratar de acordar de cómo se tocaba la guitarra. Pero me imagino que la habrás agarrado en algún momento de la pandemia, por favor. Es que no me acuerdo dónde la dejé, pero ahora en estos Mira, días... No sé si no está atrás tuyo, ¿eh? Hay una ahí. Hay un teclado. Bueno, la voy a retomar en estos días porque si no voy a pasar vergüenza el 1 y el 2 de agosto cuando estemos presentando este nuevo disco. Pero sí, la pandemia nos ha dado a todos mucho tiempo libre, pero a veces viste que el tiempo libre depende del ánimo como esté, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que este fue un tiempo libre relativo para todos, porque evidentemente en el sector nuestro más que nada hemos pasado muchas angustias. En el sector, el espectáculo en general, y tampoco quiero olvidarme de todo el sector que está relacionado con el turismo y las distintas facetas y oficios que abonan el turismo, ¿no? Que son muchísimos, desde un restaurante, un hotel, una persona que tiene una camioneta y traslada visitantes y tantas cosas más. Y bueno, y todo el mundo del espectáculo, el teatro, nosotros, la danza, todo, que no hemos podido hacer nada en 15 meses. Eso es una cosa muy difícil, la gente capaz que no termina de entender del todo, de estar 15 meses sin ingresos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún seguro, nada que se le parezca. Hay colegas míos que tienen hijos grandes, que van al liceo, que tienen que pagar alquiler, y por supuesto todos los técnicos que trabajan alrededor nuestro, que la gente nunca los conoce porque no se hacen famosos. El sonidista, el iluminador, el asistente de escenario, el chofer que lleva los equipos. Pero bueno, es muchísima gente que no ha trabajado nada todo este tiempo y ahora esperanzados en que aparentemente las cosas un poquito se retoman, por supuesto con el porcentaje ese limitado que tenemos de venta de las entradas, que también complica mucho, pero bueno, algo es algo, como decía mi abuela. Algo es algo. No, eso sin duda. Y bueno, ¿vas a estar presentando Simple? ¿Vas a estar vos solo con la guitarra? Sí, y ayudado también por un guitarrista, tecladista, percusionista y cantante que se llama Diego. Perdón. Con Diego Cotelo voy a estar. Bien. Un ayudante que tengo ahora que es formidable. Que va a tocar varios instrumentos. Sí, y a cantar también. Buenísimo. Entonces, a esperar el 1 y el 2 de agosto ahí en el auditorio y a disfrutar de Simple y calculo que de otros temas también que vas a interpretar. Sí, otro tema de mi repertorio, alguna novedad también. Aparte, haremos lógicamente los 10 temas nuevos de Simple. Y te cuento que también vamos a hacer el día 1 un streaming. Lo vamos a estar difundiendo por streaming para todos aquellos acá en Uruguay, en el interior, en la Argentina, en otros países que tengan ganas de enchufarse. Los estamos esperando y preparando todo para eso. Divino. Bueno, mucha suerte entonces para el 1 y 2 de agosto. Muchas gracias por haber estado en Mirá Montevideo y nos vamos disfrutando entonces de Oración para que la gente vea el edificio donde se filmó y otros lugares de nuestra ciudad. Muchas gracias, Fernando. Gracias, un beso grande, Noelia, gracias. Un abrazo grande.
Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 18 horas acá en Mirá Montevideo. Y acá tienen Oración de Fernando Cabrera. Almendras acostadas en la cara y además su mirada me hace vientre el corazón. Mirarla es un viaje adentro de otro y ahora digo esta oración. Que le sea propicio el viaje a tu corazón. Que los cielos puros te cobijen con amor. Valle, lunarejo, mojón de Masoller, niño fronterizo que ensaya su lección. Hospital, Las Vegas, Colorado, Terraplén. Yo con nuestra espalda en la gramilla diciendo esta oración.